tenemos que marchar a un sistema donde cada vez haya menos retenciones al campo. Pocos podrían llegar a unir estas declaraciones con el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, pero sí, él lo dijo claramente en lo que, al menos en lo discursivo, es un acercamiento a la mesa de enlace. ¿Lo sorprendieron este tipo de declaraciones? Estamos con el presidente de Cartel, Javier Rotondo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto. Y sorprenden por lo que uno estaba acostumbrado. La verdad que son gestos. Nosotros lo tomamos como eso, como un paso adelante en cuanto a la madurez del gobierno, de tener el gesto de sentarse con los 4 interlocutores válidos de nuestro sector. De todas formas, creemos que ha sido solo eso, un gesto importante, no lo negamos, pero que en las definiciones de la agobiante situación que hoy vivimos en cuanto al cambio de los derechos de exportación, no podemos encontrar soluciones en el corto plazo para algunos productores cuyas economías están alejadas de los puertos y demás, que están complejos. Se habló de la sectorización aquí. Sí, nosotros somos escépticos porque ha habido historias de segmentaciones. Si bien la palabra no es segmentación, es compensación, lo que dice la ley, ¿no? El proyecto. La segmentación tiene otras características de muy difícil aplicación. Por ejemplo, la escala, por ejemplo, la distancia, por ejemplo, el tipo de establecimiento, el tipo de campo. No todas las zonas son zona núcleo, zona marginales, es bastante complejo. Lo que sí creemos que esa compensación que se plantea tal cual salió el texto de la ley, fue en su momento aplicadas por otras gestiones, como la del ministro Kicillof en su momento, que era el programa Maíz Plus, Trigo Plus y las compensaciones a los feedlot. Se presta para discrecionalidad y demás. En lo discursivo puede llegar a servir como un paliativo, pero en la historia nos avala de que no fueron de aplicación efectiva. De todas formas, esto lo que sí pone un manto de quizás, no sé si la palabra es esperanza, pero al menos de expectativa de decir, bueno, tuvieron un gesto en el que el presidente de la Nación, en 10 días de haber asumido, ante un sector claramente perjudicado dentro de la paquete de medidas, asistió. Ahí se dijeron algunas cuestiones importantes, vuelvo a decir, el que reconozcan, y eso fue lo más destacado quizás que tuvimos, es que el presidente se comprometió a un esquema de reducción de retenciones o de derechos de exportación, siempre de la mano de que pueda lograr enderezar el timón de la economía del país, y eso creo que es importante. Se habla de algunos meses. Sí, hablo de abril como un mes, para nosotros es un periodo que puede llegar a ser importante. Lo que sí destacamos es el hecho de que ya la semana que viene el ministro ha manifestado de que en enero se va a trabajar y de que podemos ir en vías de poder sentarnos permanentemente a obtener, poder presentar proyectos y situaciones nosotros y que ellos puedan también formar parte de las decisiones. Y lo que sí, se ha alentado una especie de fantasma en torno a las bases. Semanas atrás, dirigentes decían, bueno, nosotros estamos en el diálogo, estamos en la mesa, pero las bases exigen, están molestas. Esa es la realidad de los dirigentes. ¿Qué pasó hoy después de esto? Y hay respuestas disímiles en cuanto al agobio de cada producción y de cada tipo de productor. Hay mucha movilización en el norte y el noroeste, gente que está realmente con este esquema, y no el esquema de los 3 puntos, porque eso también es importante destacar. El presidente se comprometió a que si necesita el uso de los 3 puntos, lo que no significa que lo vaya a hacer. Tiene la potestad, claro, no es determinante que lo haga. Si lo necesita, porque la situación así lo indica, nosotros bregamos porque no, que el esquema quede tal cual está, 30, 2 y 12, por ejemplo, 9% a carne, leche y demás. Pero en el caso de utilizarlo va a ser producto del consenso y de sentarse a hablar hasta el margen de posibilidades dentro del sector, que es nulo. Lo que sí creemos es que hay un detalle de lo discursivo que se dijo y que hay que aclarar. El presidente destacó que el sector nunca dejó de ser ese hombro que necesitan de los sectores que más pueden. Se le manifestó y quizás nos trascendió en la conferencia de prensa la necesidad de que otros sectores den el mismo señal dentro de ellos. Pero, por ejemplo, hay sectores como la minería y como la industria petrolera que han sido beneficiados con la ley de emergencia, reduciendo su porcentaje. Entonces,
Si bien el esquema de 4 pesos fue también coyuntural del presidente Macri, lo pagaban todos los sectores. Hoy hay sectores que no lo van a pagar. Vuelve a cargar las tintas contra el campo. Y otra cuestión que es importante aclarar, Pablo. Se habló del campo como un socio estratégico del gobierno. Venimos siendo socios del gobierno hace 20 años. Los productores no queremos ser socios de un gobierno, queremos ser socios de la Argentina. Y el gobierno no tiene que ser socio de los sectores. Tiene que ser el acompañamiento estatal de los sectores en la conjunción público-privada. Y nos parece que esto de ser socios, el sector ha aportado 3 créditos de stand-by del FMI desde el 2002 al 2018 en concepto de derecho de exportación. Y quienes administraron esa sociedad, que es el Estado, nos dejaron como consecuencia, y esto sin límites de color político, 40% de pobres. Entonces me parece que también tiene que haber gestos, y eso es lo que demanda hoy la sociedad del interior y los productores agropecuarios. Usted habla de gestos. Hablábamos respecto de las bases recién que se apostaron al costado de las rutas en muchos lugares, incluso aquí en nuestra provincia de Córdoba. Usted decía que se sienten afectados con este proyecto que ahora es ley. En los últimos tiempos el sector trabajador, el empleado, el obrero ha sido gravemente castigado. Se viven situaciones límites. La pregunta es, si ustedes entienden que hay otro contexto de aquel momento en el que el campo salió en las rutas, de que hay otro tipo de angustia en la gente, de estado de necesidad, si creen que es bueno salir a ruta perjudicando a aquel que ya viene golpeado. Totalmente, volvemos, coincido, hacer una comparación. Sé que incluyen en el análisis eso, pero ¿hasta qué punto llega? Sí, uno tiene que terciar en la delgada línea de ser dirigente de un sector que te demanda medidas de acción y ser consecuencia con una realidad, no hay duda de eso. El contexto es otro, pero también el contexto de los productores no es el mismo que el 2008. En el 2008 yo creo que la sociedad era otra. La inercia argentina venía con precios de commodities, por ejemplo, las hojas $600 y demás, era otra la inercia. La efervescencia del pueblo que acompaña en el interior, el sector agropecuario, fue las formas. Hoy, la realidad de la población, como vos bien le dijiste, y de los sectores más vulnerables, es totalmente distinta y mucho más apremiante, pero la del productor también es la misma. El productor viene de un nivel de endeudamiento importante, de tasas de intereses del 80%, de una economía enferma sin tener acceso al crédito, de una sequía que todavía no terminó de acomodarse, que fue no la última campaña, sino la anterior. El productor no es el mismo, la sociedad no es la misma, están todos los ánimos mucho más caldeados y mucho menos tolerantes. En ese contexto, esto hay que tomarlo como el gesto de estar a la altura de las circunstancias. Bueno, pero usted ha citado 10 veces por lo menos la palabra gesto. A veces suele utilizarse con una carga negativa esta palabra. Son gestos, nomás son gestos. Hoy nos vamos a tomar la atribución de ponerlo como algo positivo. Sí, ya lo creo. Positivo. Ya lo creo. Que empecemos a bajar un poquito la guardia desde todos los sectores. Ojalá. Y no es poco que un gobierno, me parece a mí. Ojalá que no sea solo un gesto declamativo, sino que tenga continuidad para que el sector quiere que al país le vaya bien, el sector quiere que a Fernández le vaya bien. Parece un cliché, una frase hecha, pero es la realidad. Nosotros queremos estar en los campos produciendo y queremos que la gente tenga acceso al salario. Y lo que sí hay que contextualizar que este tipo de medidas coyunturales, de emergencia, que afectan al sector nuevamente, atentan contra la generación de empleo, la generación de arraigo en el interior, la generación del movimiento económico del interior. Claramente son recursos que se centralizan. Evidentemente, y siempre estamos a favor de que eso sea utilizado en cada región con una mirada federal. Gracias, Rotondo, ha sido muy amable. Pablo, como y siempre. Ya le decimos que tenga feliz Navidad. Igualmente, y aprovecho la audiencia para decirles que estas pequeñas señales sean la luz de esperanza para tener unas fiestas en paz. A eso nos vamos a aferrar. Gracias, buenas noches. Seguimos con más.